reprendo y ordeno que salga fuera todo espíritu que perturba la conciencia. Toda voluntad opresiva sobre la mente y sobre la conciencia de los que están aquí y los que van a recibir este mensaje. En el nombre de Jesús, cede en el nombre poderosísimo del que está sentado a la diestra de Dios. Sea la libertad ahora, en el nombre de Jesús. Padre, hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Que el cielo venga aquí, Señor. Que la presencia tuya, celestial, llegue a este lugar. Que haya libertad sobre cada uno de tus santos para recibir tu palabra en esta noche. Produce los deseos de tu palabra. Produce el poder a través de tu palabra para que se ejecute tu voluntad. Establece en nuestros corazones tus decretos y mandamientos y tus leyes en nuestras mentes, escríbelas. Padre, tu lengua es pluma de escribiente muy ligero. Establece tu voluntad y tus propósitos por la palabra revelada. También, Señor, te agradecemos por tus santos ángeles que están aquí, resguardando este lugar mientras tú bendices a los justos y como un escudo con tus ángeles los guardas con tu favor. Y la iglesia aquí reunida dice amén. Amén. Continuamos en esta semana con la serie de gracia sobre gracia. Pueden tomar asiento. Y hoy quiero tratar un tema que es muy importante en este sentido. Que la gracia de Dios nos es suficiente para pasar cualquier tipo de dificultades. No importa la situación, la circunstancia que tú puedes estar viviendo en este tiempo. Quizás es agresiva a tu cuerpo físico, a tu familia. Quizás es agresiva a tu honor como padre, como hijo. Yo no sé lo que puedes estar pasando, pero Dios provee a través de su gracia las fuerzas necesarias, el ánimo, la entereza, la fortaleza, el carácter para que sobrepases cualquier adversidad. Nunca digas, no puedo, es más fuerte que yo. Porque la gracia de Dios en ti te hace más que vencedor. Pablo decía, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. De las cosas difíciles que tiene que pasar un matrimonio, un papá, una mamá, puede ser la pérdida de un hijo. Y esto no lo voy a poder soportar, y esto no lo voy a poder aguantar, y quiero morirme. El creyente que conoce la gracia de Dios dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es un trago amargo como tantos que tenemos que gustar en la vida, porque aunque la vida sea una rosa, tiene muchas espinas. Sin embargo, con la gracia de Dios, somos capacitados para lograr aquellas cosas que humanamente nos serían imposibles. Podemos lograr naturalmente superar cualquier dificultad. Nunca te olvides de eso. Yo he hablado en estos días que hay cosas que inhiben poder recibir la gracia de Dios. He hablado que hay circunstancias que se dan en nuestra vida que producen resentimiento y amargura, y eso nos impiden recibir de la gracia de Dios el poderío, la provisión que estoy hablando, que Dios provee para hacerte más que vencedor. La falta de fe, la falta de revelación de lo que es la gracia de Dios te puede impedir recibirla, porque tú no puedes buscar aquello que no conoces. Sin embargo,
en estos días estamos hablando precisamente sobre este tema, para que la iglesia aprenda a recibir todo lo que Dios tiene preparado para ella, por la gracia del Señor Jesucristo, por el regalo del Señor Jesucristo. Y hoy quiero hablar acerca de una gracia que viene, una manifestación de la multiforme gracia de Dios, que se manifiesta de muchas maneras en nuestras vidas. Pero hoy quiero hablar de esa gracia que nos hace fuertes, nos hace capaces en el área donde somos más débiles, en el área donde somos aguijoneados y nunca pudimos ser felices. Nadie que es débil en una determinada área es feliz. Felices son los fuertes, porque pueden superar cualquier dificultad que se les presente. La debilidad trae consigo la infelicidad. Bienaventurados, dichosos aquellos que por la gracia de Dios pueden recibir la fuerza, el poder, la autoridad, el amor, la sabiduría, la inteligencia para poder superar cualquier dificultad. Recuerda que más que un problema, tú tienes una debilidad interna que sobreponerte. Nadie tiene problemas si todos fuésemos fuertes. Dios no tiene problemas porque Dios es todopoderoso. ¿Cuántos están aquí? Lo que para nosotros es un problema, para Dios no lo es. Pero lo bueno es que los recursos de Dios gratuitamente por la gracia nos son otorgados. Los recibimos gratuitamente, pero hubo alguien que pagó un precio muy alto para que así lo recibiésemos. Son los méritos del Señor Jesucristo, el precio de que hoy recibamos gratuitamente salvación, por ejemplo, justificación por su gracia. Vamos al texto de esta noche. Segunda de Corintios, capítulo 12, verso 10. Mientras leo este pasaje voy a ir haciendo la exégesis del pasaje, es decir, la explicación exacta de lo que Pablo quiso decir a la iglesia de Corinto. Él dice, sin embargo, Corintios, porque él viene hablando acerca de que fue arrebatado al cielo, que allí se le mostró cosas que son difíciles aún hasta de pronunciar aquí entre los hombres. Él estuvo en el paraíso, él tuvo un arrebato de parte de Dios y después de estar allí volvió a la tierra para contárnoslo. Dice, sin embargo, dice a los corintios, si quisiera gloriarme no sería insensato porque diría la verdad. Yo me podría gloriar de esas experiencias que Dios me dio de una manera sobrenatural. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones, note esa palabra, ¿y para qué? ¿Y para qué? Digan conmigo, ¿y para qué? ¿Para qué? Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Digan conmigo, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué le fue dado el aguijón? Para que no se enaltezca en sobremanera. Respecto a lo cual, el aguijón, lo cual he rogado 3 veces al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho el Señor, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces Pablo dice, por tanto que esto es así, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, que me lo provee por gracia. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil por el aguijón, entonces soy fuerte por la gracia. Eso énfasis añadido del autor de este mensaje.
cuando soy débil por la acción del aguijón, soy fuerte por la gracia que viene de parte de Dios. Por puño y letra, el apóstol Pablo propiamente nos da a descubrir uno de los pasajes, o en este pasaje, uno de los pasajes más aleccionadores de la vida de Pablo, nos da a conocer una experiencia que él tuvo con un aguijón. No todos hemos tenido una experiencia impresionante de ser arrebatados al tercer cielo. Ni todos tenemos quizás un ministerio tan trascendente como el que tiene o el que ha tenido Pablo, pero posiblemente todos nos identifiquemos con este pasaje y con Pablo, con el tema del aguijón en la carne. Ese aguijón que habla es la palabra skolops, skolops, S-K-O-L-O-P-S, que literalmente significa espina, estaca, un elemento puntiagudo clavado en su carne. Ahora, obviamente que Pablo no andaba con un ojo hinchado porque tenía una espina, porque en ese caso se lo tendría que sacar, sino que él habla metafóricamente aquí de algo que le producía un sufrimiento físico y de limitantes en su diario vivir. ¿Por qué digo que era en su diario vivir? Porque en el original los verbos traducidos ¿y para qué? Que yo les hice énfasis, y que también y que me abofeté, se hallan en un tiempo presente. Significa que ese aguijón trabajaba diariamente en Pablo. Y dice que ese aguijón, esa espina, era, además de producirle un ataque constante y repetido, era algo que lo limitaba, que lo humillaba. Porque cualquiera podría decir, Pablo, con todas las revelaciones que has tenido, te has encontrado con el Señor Jesús cara a cara, te llevó de vacaciones al paraíso, hizo todo lo que ha hecho por ti y mira, ¿dónde está tu Cristo? Que tienes ese aguijón, ese famoso aguijón en su carne, evidentemente era una limitante diaria y que al verlo la gente decía, pero ¿será que este pobre tipo es cristiano o tuvo una pesadilla que dice que fue al cielo y después vino? Entonces, Pablo dice acá que era eso para que la grandeza de las revelaciones no lo exaltase en sobremanera, para que la gente no pensase más de él que lo que realmente podía ver, oír a simple vista de él. Ahora, pregunta, ¿sabes tú el porqué de tu aguijón? Eso es lo primero que vamos a ver. ¿Sabes tú el porqué algo que es como, no sé si una espina, pero una piedra en el zapato en tu vida, te causa limitantes, dolores y aflicciones diarias? Pablo sabía, es lo primero que dijo, y para que la grandeza de estas revelaciones no me exaltase, y a fin de que no piense la gente más de sí que lo que tenga que pensar de mí, me fue dado un aguijón. Y después dice lo que es ese aguijón, una espina en forma metafórica. Dice que era un mensajero de Satanás. Y esa palabra mensajero ahí es traducida de una palabra ángelos. Ángelos. Lo que literalmente era un ángel de Satanás que venía a abofetearlo. La traducción más literal de ese pasaje era un ángel que venía a darle un puñetazo en el rostro. Literalmente eso. En la cara de Pablo se podía ver físicamente el puñetazo que le daba el ángel de Satanás. En otras palabras, un demonio. Pablo, como muchos de nosotros, hizo esta oración: Señor, quítame el aguijón. Esto me duele, esto me humilla, esto me denigra, esto no es un buen ejemplo para un ministro del Evangelio.
que ha tenido terribles experiencias contigo. 3 veces rogó por esto. Pero sin embargo, el Señor le dijo: bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en el área en que eres débil a causa del aguijón. Tenemos la tendencia que cuando algo no nos gusta, nos hiere, nos lastima, nos humilla, lo primero que hacemos primero es buscar a Dios, cosa que antes quizás no lo hacíamos. Lo segundo que hacemos, la oración de siempre: Señor, sácame el aguijón, sácame la piedra del zapato, quítame esto, o sáname, o divórciame, o prospérame, quítame la falta de trabajo, quítame esto, quítame lo otro, no me gusta, no quiero. Pablo rogó 3 veces, quizás nosotros 3000. Sin embargo, el aguijón no se va. Parece que le oramos a un Dios sordo cuando se trata del aguijón. Porque la respuesta para Pablo y para nosotros es la misma. Bástate mi gracia. Pídeme la gracia. Humíllate y busca de mi gracia. Que mi gracia te da el poder, te da la fortaleza, te da la entereza, te da la victoria contra ese ángel de Satanás. Porque no dudamos que es un ángel de Satanás. Aquí no está en duda eso. Pastor, esto que me pasó es del diablo. Sí, es del diablo. Pero el diablo parece que cuando lo vas a echar en esa condición dice: disculpe, a mí me invitaron acá. Y entonces, ¿qué hago? El Señor dice: busca mi gracia. En esa gracia vas a hallar autoridad y poder para contrarrestar lo que viene del mismo infierno. Ahora bien, ¿qué tenemos entonces en mente con todo esto? Tenemos en mente que hemos recibido de Dios y que en el escenario agresivo que estamos metidos, primeramente tenemos una determinación a buscar a Dios más que en cualquier otro lugar, cuando vienen las aflicciones y vienen los problemas. Y lo segundo es que buscamos una solución. Pero buscando una solución para nuestro problema, nos encontramos con la gracia de Dios. Y más si tienes al ángel del Señor que te enseña sobre la gracia. A la verdad, todo esto ha venido ocurriendo para que, como a Pablo, te encuentres con las abundantes riquezas de la gracia de Dios. A la verdad, lo que está ocurriendo es como con Saúl, que buscando burros que se le habían perdido, encontró el reino. Y aquí está lo bueno de todo esto, hermanos. No menosprecies la condición limitante que tienes. No desprecies las condiciones angustiantes que tienes, porque a causa de ellos Dios te va a revelar su gracia. La gracia de Dios te va a ser suficiente. No hay nada que la gracia no pueda suplir en tu vida si tú estás en una disposición correcta para recibirla. No estás amargado, que dejes de alcanzar la gracia, creas en la gracia, porque todo lo que es gracia, lo que es de gracia es por fe. Tercero, si que realmente te humillas para buscar la gracia, porque la gracia no es para egoístas ni es para altivos. La gracia es para los que humildemente se acercan al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro y la misericordia que necesitan para tener la victoria. Bástate mi gracia, dijo el Señor a Pablo. Y esa es la respuesta para ti en esta noche. Miren lo que produjo ese aguijón, ese mensajero de Satanás que golpeaba con su puño en el rostro de Pablo. Vamos a Gálatas, capítulo 4, verso 13. Pablo aquí comienza a darle los motivos a los Gálatas, después de haber plantado esa iglesia, del por qué Dios le
guió a abrir una iglesia en esa zona del Imperio Romano. Pues vosotros sabéis, Gálatas, que a causa de una enfermedad del cuerpo, os anuncié el Evangelio al principio, cuando fui a abrir la iglesia. Y no me despreciasteis, ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Esa palabra prueba ahí es una palabra que se usaba cuando el oro era pasado por el crisol. El oro y la plata era pasada por el crisol para ser purificada. Entonces esa palabra se trata de una prueba de fuego que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús me recibisteis, Gálatas. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Dónde estaba el puñetazo? ¿Dónde estaba el aguijón? En los ojos. Ahora Pablo tenía planes de ir para acá, para allá, pero vino el ángel de Satanás y dice, le voy a dar una aguijoneada, un puñetazo en el ojo. Yo no sé si le habrá venido conjuntivitis, glaucoma, no sé qué le pasó a Pablo. Yo sé que en esa limitación que estaba Pablo y en esa humillación, porque era el hombre de Dios. Qué terrible para aquellos que predicamos de un Dios sanador, de un Dios que hace milagros, tener que estar predicando un mensaje con los ojos cuasi cerrados y andar a tientas por una enfermedad que tengan mis ojos. Tremendo. ¿Quién te va a creer? Bueno, eso le pasaba, esa contradicción le pasaba a Pablo. Pablo hablaba de un Dios grande, con grandes revelaciones, de un arrebato al paraíso, pero le estaba hablando y ese Dios no le sanaba los ojos. Porque Pablo había rogado 3 veces y Dios dijo, no, mi gracia es suficiente. Para que no sea que crean porque tú tuviste una experiencia, sino para que crean al mensaje que sale de tu boca, lleno de mi gracia. Ahora fíjese usted, en este caso, los Gálatas lo recibieron como un ángel de Dios, como a Cristo mismo, a un tipo que les hablaba de un Dios todopoderoso y no podía ni ver con sus ojos. ¿Cómo es posible que lo recibieran así a una persona? Por la gracia. ¿Porque halló gracia delante de los Gálatas? Por la gracia. Así que tú tienes un montón de limitaciones hoy que te daría vergüenza hasta testificarles a otro de Cristo. Tranquilo, estás dependiendo de cómo tú estás. ¿Es por la gracia? Dios te da gracia. Cuando José estuvo en Egipto, dice que halló gracia delante de los ojos del faraón. Hay un montón de pasajes en la Escritura que dicen que cuando Dios tenía un plan y un propósito con alguien que era débil, un esclavo, un preso, como José en Egipto, una mujer pobre como Ruth, como Noemí, hallaron gracia delante del prójimo, porque Dios les dio esa gracia. A Pablo le pasó lo mismo. La gracia de Dios fue suficiente para que lo recibiesen como ángel, como a Cristo mismo, estando en una condición tan necesitada. Ahora bien, ¿y tú qué? ¿Qué estás esperando? ¿Que se alineen los planetas para servir a Dios? ¿Para hacer la obra de Dios? ¿Qué estás esperando? La gracia de Dios es suficiente. No digas no puedo, no digas no tengo palabra, no digas soy tartamudo, no digas soy pobre, no digas ¿y yo qué puedo dar? No digas porque estás dependiendo de tus fuerzas. Hay cosas que te han pasado en la vida que te han derribado grandemente.
Quizás tú digas, no sirvo para nada, lo único que tengo ganas es de morirme, de suicidarme. Cállese, hombre. Déjese de hablar tonterías, mujer. Dependa de la gracia de Dios. La gracia de Dios es suficiente. Necesitas creerla, necesitas buscarla en oración, necesitas humillarte y necesitas dejar que esa gracia fluya. Te van a recibir como un ángel, y no como un ángel de Satanás, sino como el ángel de Dios. Que Dios le conceda a esta congregación esa gracia delante de los no cristianos, para que puedan llevar el mensaje. Que Dios nos conceda la gracia de Dios para hacer la obra de Dios en el tiempo de Dios, con la gente que Dios quiere y para la gloria de Dios, por la gracia. Hay veces que los hombres de Dios dicen, no tengo dinero. No tengo dinero. Ese es su versito. Este hace la obra de Dios porque tiene recursos, porque tiene plata. No. Tú no necesitas nada de eso para hacer la obra de Dios. Tú necesitas la gracia de Dios contigo. La gracia de Dios. Si Dios te ha dado gracias para ser un líder, un pastor, tranquilo. Tú no necesitas dinero. Bástate mi gracia. Y así con todas las cosas que Dios quiere hacer contigo y a través de ti. Nunca te limites por tu condición. Nunca le eches culpa al aguijón para no hacer aquello que Dios te ha marcado que hagas. Ahora, si eres un incrédulo y no crees a la gracia de Dios y no crees a lo que Dios puede hacer contigo, entonces esos son 5 pesos aparte. Vas a ir a la bolsa donde Dios te va a juzgar como incrédulo. Pero si tú te humillas y no dependes de tus fuerzas y vas por la gracia, te vas a encontrar que harás naturalmente aquello que es imposible hacer para ti hoy. Como Sara, que dio a luz un hijo naturalmente, como cualquier mujer sanita y robusta y saludable de la tierra. Solo con una diferencia, tenía 90 años y había sido estéril toda la vida. ¿Cómo es posible eso? Por la gracia. Cuando las personas no dependen de la gracia, echan manos a los recursos humanos. Echan mano a la astucia humana para hacer la obra de Dios. Echan mano a sus fuerzas. Y muchas veces logran ciertos resultados, pero así también están de agrandados. Porque piensan que eso fue porque hubo que pagar el precio. Porque yo hago lo que otros no hacen. No. Eso es porque tú has hecho cosas como cualquier ciudadano que puede lograr ciertas cosas materiales y humanamente posibles. O puedo encontrarte desanimado, frustrado. ¿Por qué? Porque humanamente lo has intentado y te ha sido imposible. Pero ninguna de esas cosas son los polos que Dios quiere encontrarte. Dios te quiere encontrar haciendo la obra de Dios, a la manera de Dios, con la gracia de Dios, para lograr los resultados de Dios, para la gloria de Dios y para bendición de mucha gente. Si le vas a dar un aplauso al Señor, dáselo con ganas. Es para Él. Te voy a compartir algunas cosas que Dios hace a través de la gracia. Lo primero, te voy a decir, la salvación y la justificación. Tito capítulo 2, verso 11. Y Tito capítulo 3, verso 7. Una de las principales cosas que Dios te da hoy, por gracia, es la salvación. Humanamente es imposible que alguien pueda ser salvo. Humanamente es imposible que alguien pueda ser justificado delante de Dios. Eso es algo que por gracia te es dado. Toda aquella persona que trate de justificarse para ir al cielo, no va ni a la esquina. Yo digo que Dios me va a aceptar allá arriba porque yo no le he hecho mal a nadie.
Mirá sus argumentos. Sos tu propio abogado. Yo digo que yo he sido buena gente. Yo he sido un buen amiguito y nadie lo puede negar. Amigo de verdad. Yo digo que Dios me va a tener en cuenta a mí por esto, por lo otro, por aquello. Olvídate, tú no te puedes justificar delante de Dios. Por cuanto todos pecamos, quedamos destituidos de la gloria de Dios. De una vez y para siempre. Solo por la gracia de Dios. Por los méritos de Cristo tú puedes ser justificado. Por tanto, no digas, Dios no va a perdonar mi pecado. Porque hay algunos que están flagrante su condición de pecado que dicen, no, Dios así no me va a aceptar a mí. ¿Habrá para mí otra oportunidad, pastor? Pues para los que vienen buscando una oportunidad de Dios, así dice el Señor, hay oportunidad mientras vivas, porque el que justifica se llama Jesucristo, que pagó el precio por tu justificación y por tu salvación. Así que siempre Dios está dispuesto para salvar. Dios no duerme, el Salvador tampoco. Porque por la gracia de Dios se ha manifestado, mejor dicho, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. El apóstol Pedro dice que la gracia de Dios es multiforme, tiene muchos lados, muchas formas. Y la gracia de Dios se manifiesta hacia alguien para que esa persona sea salva. Nadie puede ser salvo por sí mismo. Nadie puede ir al cielo por sí mismo. Nadie puede ser salvo de sus pecados. ¿Tú quieres dejar de fumar? ¿Quieres dejar de mentir? ¿Quieres dejar la fornicación? ¿Quieres dejar el adulterio? ¿Quieres dejar? No digas, es más fuerte que yo. Bueno, tienes razón, es más fuerte que tú. Pero no te quedes ahí. Hay uno que es más fuerte que el que es más fuerte que tú. Se llama Jesús. Él es el fuerte que te dice, por mi gracia, tú puedes salir de cualquier pozo en que te encuentras. Y no solo salvarte del infierno, sino salvarte en esta vida de una vida miserable. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Vamos al otro pasaje de Tito. Tito 3:7, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos de Dios, coherederos con Cristo, conforme a la esperanza de la vida eterna. Miren ustedes, justificados fuimos por su gracia delante de Dios. Dios, vamos con una petición delante de Dios y el diablo dice, no se la merece. Y el Señor codea al Padre y le dice, yo di mi vida por él. Él cree en mí, ha recibido mi justicia por gracia. Y el Padre dice, es justo que se le dé. Somos justificados por la gracia de Dios. Inmerecidamente, gratuitamente, somos justificados. Usted no es justificado porque diga, Pedro, déjame entrar porque yo iba a la iglesia del pastor Aldo. Y él le dice, no es ni la iglesia de Cristo, es la iglesia del pastoral. Bueno, nada, no vamos, Pedro no se va a poner con chiquitas, ¿no? Pero te va a decir claramente, mira, acá no entra porque ibas a la iglesia del pastoraldo, como dices tú, o casa real. Aquí tú entras porque has creído que Jesucristo te ha dado el boleto gratis para llegar a la eternidad. Bien. Pero hay otras cosas que la gracia nos da. Lucas capítulo 10, verso 17 al 20. La gracia de Dios te capacita para enfrentarte con las tinieblas. Esto viene a colación de lo que Pablo le pasaba frente a su lucha con el ángel que le abofeteaba. La gracia divina te capacita en el enfrentamiento con las tinieblas, porque tu lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra gobernadores de las tinieblas. Por eso en tus tiempos de oración tú dile, Señor, capacítame para todo ataque que Satanás se le haya permitido contra mí. Capacítame, Señor. Capacítame
para que si me enfrento a un espíritu con una determinada naturaleza, yo pueda operar por la gracia de Dios en la naturaleza opuesta y pueda vencerlo. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Volvieron los 70 con gozo al Señor y le dijeron: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Estos 70 salieron a predicar comisionados por el Señor. Aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en el libro, escritos en los cielos. Escritos en los cielos, en el libro de la vida, obviamente. Ahora, mire lo que dice Mateo 10:8. Mateo 10:8. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Así que eso de que recibir autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y echar fuera demonios y aún sanar enfermos, limpiar leprosos y todas esas cosas son capacidades que desde la gracia te son dadas. La iglesia tiene que buscar la gracia de Dios en esta área. La iglesia tiene que humillarse delante de Dios persistentemente, porque la Biblia habla de mayor gracia. Hay una gracia menor y hay una gracia mayor. Pues si dice, Él da mayor gracia a los humildes, implícitamente dice que hay gracias menores. Lo que viene de la gracia es importante, pero hay gracia que te capacita para cosas importantes. Por tanto, tenemos que buscar en esa gracia esas capacidades para hacer la obra de Dios a la manera de Dios, con la gracia de Dios. De gracia recibiste, no te pongas a pedir ofrenda o a cobrar por los milagros que haces. Y esto echa por tierra todo negocio que se hace con las religiones y con la iglesia. Porque de gracia recibiste, da de gracia. Yo ni el Señor queremos escuchar que nadie en esta congregación que haya recibido habilidades, capacidades o dones del Señor vaya a condicionar subliminalmente, no solo directamente, sino subliminalmente, o como con un doble discurso, o con manipulación, el recibir cualquier clase de gratificación material por un bien que Dios hizo a través de esa persona. Que Dios nos guarde, porque de gracia recibiste, da de gracia. Desde el que tiene la gracia para adorar y cantar, desde el que tiene la gracia para consolar, desde el que tiene la gracia para repartir, para hacer misericordia, o para liberar cautivos, o para sanar enfermos, no importa la gracia, la capacidad que Dios te ha dado, cuídate de eso, porque el que te sustenta a ti no es tus ringuirrangas para conseguir los recursos. El que te sustenta a ti es el Señor. El obrero que trabaja para Dios es digno de su salario y Dios provee abundantemente a los que le sirven fielmente. Ahora, la gracia de Dios también te capacita para servir, como ya he venido mencionando. 1 Corintios capítulo 3, verso 10. Dice así, 1 Corintios 3:10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Dios le ha dado a algunos la gracia de ser arquitectos de la obra de Dios. Dios le ha dado a algunos la capacidad de plantar iglesias, de establecer los cimientos, de decir la iglesia. En
la iglesia va a ser de esta manera, y esto va a funcionar de otra, y esto de aquella, y aquello otro. Y tiene la habilidad de armar toda la arquitectura y el funcionamiento de una congregación. Realmente son personas que Dios escoge para eso. No son más ni menos que otros. Son hijos de Dios y son redimidos como cualquier otro pecador. Pero Dios le dio la gracia, como a Pablo, de ser peritos o peritos arquitectos. Ahora, después viene otro y mire cómo edifica. Porque algunos vienen y derriban todo lo que el otro ha laburado con sudor y lágrimas. Pablo dice, cuidado, cuidado. El que venga atrás mío a hacer su parte, mire cómo edifica. Así que esa gracia viene de parte de Dios para servirle a Él. ¿Qué más? Corintios 3:10 también. 1 Corintios 3:6. 2 Corintios 3:6. La palabra de Dios dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Ministros competentes. Ministros, qué terrible encontrarse con un ministro o un obrero incompetente, ¿eh? ¿A cuánto les ha pasado un albañil incompetente? Levante el pie derecho, por favor. ¿A cuánto le ha pasado un carpintero incompetente? Y cuando te encuentras con alguien que han puesto al frente de la obra incompetente, qué terrible, hermanos. Pero dice que nuestra competencia viene de parte de Dios. Dios nos capacita, nos entrena, nos da sabiduría y nos hace ministros competentes. Ahora, la gracia divina, recuerden que es suficiente, para capacitarnos a llevar una vida sencilla y sincera. 2 Corintios 1:12. Y esto es muy importante. No es de menospreciar esto. Cuando yo leía, preparaba y estudiaba la palabra estos días y preparaba este mensaje, yo decía, esto es para mí, Señor. Yo quiero mucho de esto. De esto dame muchísimo. Dame 3 tanques de 200 litros. Todos los días quiero meterme aquí. Dice, porque nuestra gloria es esta, dice Pablo, el testimonio de nuestra conciencia de que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, que me hace sencillo y sincero, nos hemos conducido en el mundo y mucho más para con vosotros. Querido siervo de Dios, querida sierva de Dios, si usted está escuchando en algún medio radial, escúcheme bien, pídale esto a Dios, que tanta falta le hace al pueblo de Dios y especialmente a los líderes, esa gracia de vivir con sencillez, con sencillez. ¿Qué significa vivir con sencillez? Es la gracia de vivir de una manera común y de ser feliz con lo poco y de estar contento con lo que tienes ahora. Hay veces que literalmente aún a los siervos de Dios se le van los humos. Y si no tiene un auto de alta gama, si no tiene, no vive en el mejor lugar y si no se da los lujos, parece que no está bendecido, prosperado y en victoria. El Señor Jesús y sus discípulos fueron hombres que no pasaron hambre. Ninguno se da cuenta que murió de hambre. Ninguno le faltó el techo, el sustento y el abrigo. Fueron hombres que caminaron con la gracia de Dios, con sencillez y con sinceridad, no mostrando lo que no eran. Todos ellos vivieron dignamente delante de Dios. Ninguno tuvo que aparentar nada. Recibieron la gracia de conducirse en este mundo de modo que no le fueran tropiezos para otros. La persona que vive en sinceridad y sencillez se nota. Así como se nota cuando alguien es currero. Se nota cuando alguien es lo que no es.
es a los ojos lo que no es en privado. Aún la gente del mundo olfatea esas cosas. Hay gente que tiene pista en el mundo, que son, dice algunos, son más hasta astutos y más inteligentes que los propios hijos de luz. Y que cuando olfatean cosas que no van en las personas, se alejan y el evangelio se perjudica porque no llega el mensaje con la efectividad que debe de llegar. Porque la gente al principio acepta el mensajero y después el mensaje. ¿Me está escuchando? Cuando entra un conflicto entre el mensajero y el mensaje, escogen primeramente por examinar al mensajero. Si lo dice este mensajero que es sincero y que vive con sencillez, ese mensaje tiene autoridad, influye en mi vida. Pero si me lo dice alguien que dice pero no hace, eso no tiene fuerza. Por eso es tan importante que aprendamos esta gracia. Acerquémonos confiadamente para que la gracia de Dios se derrame en nuestra vida, carácter y forma de conducirnos, de actuar, especialmente con el dinero, en la manera en que cómo tratamos al sexo opuesto, con sencillez, no con cosas raras, no dando lugar a malas interpretaciones. ¿Por qué, hermanos? Porque no todos tienen la suficiente madurez para discernir entre lo bueno y lo malo. Y muchas veces proyectamos un mensaje que es confuso a la gente. Pero la gente que tiene eso en su corazón, esta gracia de Dios, en su conciencia el Espíritu Santo le da testimonio. Dale que vas bien. Dale que vas bien. Y Dios va a probarte no solamente delante de sus ojos, sino delante de los seres humanos. Y por último, 2 Corintios 8:9. Esto por último no significa que es lo único que la gracia nos provee, la multiforme gracia, sino que nos provee también de prosperidad. Dice, y poderoso es Dios para hacer. Digan conmigo, poderoso es Dios. Para hacer. Para hacer. Poderoso es Dios para hacer. Cuando tú te acercas a ese papá, acércate con fe, esto es decir, con plena confianza, con descanso en lo que Él ha dicho, con plena certeza en sus promesas, porque poderoso es Dios para hacer. No está hecho, no te hagas problema, poderoso es Dios para hacer. Que abunde en vosotros toda gracia. Toda gracia. De esa multiforme. Yo la quiero toda, Señor. Yo la quiero toda. Yo tengo hambre de esa gracia. Yo quiero más. Y cada vez que se me revela la Escritura, gracias para esto, gracias para lo otro, gracias para aquello, yo me encuentro como si estuviera en la bóveda de un gran banco. Cuando yo trabajaba en el banco, a veces por unas cuestiones de servicio, tenía que entrar a la bóveda. Una gran bóveda en la casa central. Y ahí estaban, apilados los billetes. Millones y millones de pesos, de dólares había ahí metido ahí adentro. Gracias a Dios, ¿no? Todo bien. Felicitamos al banco. Pero cuando uno va a la gracia de Dios, encuentra más que oro y plata. Uno entra ahí y comienza a decir, papito, ¿y esta gracia para qué es? Papá, ¿y esta gracia para qué es? Papá, ¿y esta? Conforme a las riquezas de la gloria de su gracia, cuando tú entras a esa bóveda y comienzas a ver la gracia de Dios, ay, mi hermano, vuélvete adicto. Y más sabiendo en tu espíritu que poderoso es Dios para hacer que de eso tengas mucho. De los cristianos primitivos se nos dice que con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo. Y abundante gracia era sobre todos. Porque sobre los apóstoles con gran poder daban testimonio. Pero sobre toda la iglesia abundante gracia había sobre todos ellos. Dice que esa abundante gracia viene con un fin. Digan conmigo, con un fin. ¿A fin de qué? De que teniendo siempre en todas las cosas, digan conmigo cosas,
Hay gracia que se manifiesta para que recibamos cosas, recursos, para que tengamos todas las cosas, todo lo suficiente y abundéis para toda buena obra. Ahora bien, nuestro Señor Jesucristo, que se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos por esta gracia, nos dice algo al final de este mensaje. Segunda de Corintios 6:1. Después que recibas esa gracia, mira lo que te dice. Así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis la gracia de Dios en vano. Si vas a recibir algo que Dios te ha dado la capacidad, que no sea en vano, porque vas a tener que dar cuenta de lo que Dios te da. Al siervo necio y negligente que se excusó con el tesoro que le dieron. ¿Se acuerdan que el Señor repartió a unos 5 talentos, a otros 3 talentos y a otro 1? El que dijo, recibió 1, dice, no, yo no soy como el que tiene 5, que hace esto, que hace lo otro, que dice aquello, que sube, que baja. No, yo no soy así. Y esconde el talento que tiene debajo de su, no sé, de su almohada, lo esconde en su corazón y no hace nada con ese talento. El Señor un día le va a decir, siervo malo y negligente, por tu boca te juzgo. Quitadle el talento y echadle ¿a dónde? A las tinieblas de afuera. Cuídate de que no recibas la gracia de Dios en vano. Está bien, vuélvete adicto y ve a mayor gracia. Pero cuidado, porque ya tienes de la gracia cosas. Y Dios es un buen inversor. Si te va a dar capacidades, habilidades, el querer hacer cosas de parte de Él, para beneficio de muchos, con su bendición, pero tú te acuestas a dormir, te llenas de excusas por lo que te pasó antes, por lo que va a pasar después, por el autoengaño que te infliges, escuchándote a ti mismo. Ahora, nada de eso te va a justificar. Todo lo contrario, por tus palabras te juzgo, mal siervo. Te di un talento, ¿no podría habérselo llevado al banquero para que por lo menos a disposición del banquero eso hubiera fructificado? El banquero puede ser el pastor, el banquero puede ser un siervo de Dios que tome tu habilidad y te mande, bueno, mira, tú no tomas liderazgo, no tomas grandes responsabilidades, pero ponme a disposición tu talento que yo sé dónde lo podemos hacer trabajar. ¿Me está escuchando? Pero ni eso, algunos ni eso, están ahí escondidos como el zorro en la guarida. A mí que no me moleste, yo estoy en mi cueva, que llueva, que llueva. Bueno, recordemos que si tenemos cualquier necesidad o debilidad producida por el aguijón, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Si tienes que servir a Dios, si tienes que enfrentar obstáculos, si tienes que hacer la obra a la cual Dios te llamó en esta tierra, poderoso es Dios para que tengas siempre por su gracia todas las cosas que son suficientes. Vamos a orar en esta noche. Que nadie se vaya de aquí sin el anhelo de tener la gracia de Dios. A veces esos procesos llevan un tiempo, pero persiste en oración. Humíllate ante Dios. Y recuerda que nuestro mayor crecimiento en la gracia se da en la adversidad que vivimos a causa del aguijón. Aún pasa así con naciones. Países como Corea del Sur, que han experimentado un avivamiento excepcional del Evangelio, están en un contexto totalmente agresivo.
sus vecinos del norte, no el pueblo, pero los mensajeros de Satanás que gobiernan en el otro lado, hacen que continuamente los haga estar en tensión y haciéndolos buscar de Dios para sus dificultades. Países como Colombia, en una crisis social tremenda, países como Centroamérica, golpeados por las guerras civiles durante años. En ese contexto, en esos aguijonazos, en esos ángeles de las tinieblas que fueron a herir sociedades y naciones enteras, ellas, al volverse a Dios, aceptar el Evangelio, han venido a hallar la gracia para levantarse y superar como sociedad. Y lo que se da en una nación, se da también en una familia y se da también en la vida personal de cada uno. A nadie le gustan los mensajeros de Satanás, pero Dios saca buen rédito. Porque cuando Dios manda, hasta Satanás y sus mensajeros obedecen. Él le deja cierta libertad de acción y tiene la capacidad de usar para bien aquello que ellos hacen con saña, con enconamiento para mal. Por eso la promesa, a los que aman a Dios, todas, ¿cuántas? Todas. Tú dirás, pastor, ¿y esto? ¿De qué sirve? No te hagas problema, ya lo descubriremos. Cree solamente que todas las cosas ayudan para bien. No aguanto más. Busque la gracia que es suficiente. No diga de esa agua no he de beber. Con tu gracia, Señor, aquí va otro trago. Amarga Vesubio. Pongámonos de pie. La unción está acá. La gracia está acá. El poder de Dios está aquí en este lugar. ¿Tú lo crees? Dile al Señor en esta noche, Señor Jesús, nada como tu gracia. Nada temeré. De nada me quejaré. Echaré mano a tu gracia. Tu gracia es suficiente. Ya no pediré más. Como Pablo, quita de mí el aguijón, sino dame tu gracia para vencer. Hazme más fuerte que mis enemigos. Que yo pueda decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece por la gracia de Dios. Señor, y creo solemnemente al recibir tu palabra que poderoso eres tú para que abunde en mi vida toda clase, toda suerte de la multiforme gracia tuya, para que sea suficiente en todo y tenga para hacer toda buena obra, para la gloria tuya, Señor, para la alabanza de la gloria de tu gracia, para bendición de muchos. Amén. Aleluya. Así dice la Biblia en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 22 al 25. No es suficiente con solo oír el mensaje de Dios. Hay que obedecerlo. Si solo lo oyen, sin hacer lo que dice, se están engañando a sí mismos. El que oye el mensaje de Dios sin obedecer lo que dice, es como el que se mira en un espejo. Se mira en el espejo, se va y pronto olvida lo mal que se veía. Por el contrario, el que se fija bien en la ley perfecta, la que libera a la gente y la pone en práctica en lugar de ser un oyente olvidadizo, será afortunado en lo que hace.